Buen día, mi nombre es Alondra Michelle Cruz García, pertenezco al Complejo Regional Sur, Preparatoria Tlacotepec de Benito Juárez, Grupo 18B, y voy a presentar mi cartel Matemáticas en la Química. Como sabemos, las matemáticas siempre están presentes a nuestro alrededor y es imposible evadirlas. Es por ello que se relacionan con las ciencias que buscan entender los fenómenos de la naturaleza, entender las características o propiedades de diferentes objetos de estudio. La finalidad de mi trabajo es mostrar cómo las matemáticas son un pilar fundamental en estas ciencias, tomando en este caso a la química y su correlación con esta. En el primer dibujo de mi cartel podemos observar los diferentes símbolos de operaciones básicas en matemáticas, como lo es la suma, la resta, la multiplicación, la división y el símbolo de igual. Como sabemos, la química es la ciencia que estudia las propiedades y transformación de la materia. Para nosotros poder llegar a estos procesos químicos complejos, necesitamos la ayuda de los números. Los números son un aspecto muy importante, ya que ellos contribuyen de una manera simplificada por medio de ecuaciones para poder llegar a modelar estos procesos químicos muy complejos. Por otro lado, entender el lenguaje de la química o aplicar sus leyes y principios implica manejar un vocabulario químico y matemático. Tenemos que tenerlos claros para poder resolver un problema químico. Esto nos lleva a tener diferentes avances en las ciencias que nos favorecen a los seres humanos, en este caso abordado la química. Los científicos tienen que entender muy bien el lenguaje matemático, para ellos comprender el comportamiento de la materia y así poderla transformar en aportaciones. Un claro ejemplo que tenemos es el balanceo algebraico de ecuaciones químicas. ¿Esto qué es? Una ecuación química es un enunciado que se utiliza para fórmulas químicas, para describir las identidades y cantidades relativas de los productos involucrados en esa ecuación. Un ejemplo que tenemos acá es H2O. Esto quiere decir que tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esta es la forma, la ecuación química de representar el agua. Debemos tener muy claro el lenguaje químico y matemático. Tenemos que sabernos los conceptos simples. Estos conceptos nos van a llevar a ecuaciones más complejas, que son aquellas en las que se pueden utilizar unidades derivadas de medida, como calcular el volumen de una sustancia líquida, la densidad de un compuesto sólido o la presión de una mezcla gaseosa. No solo porque se debe reconocer la unidad de medida con la que está acompañando el resultado, sino también debemos reconocer la operación matemática involucrada. La transformación de estas unidades derivadas pueden llegar a ser un desafío para los científicos. Las matemáticas les sirven a los científicos para justificar los resultados obtenidos mediante un experimento. Estos pueden llegar a señalarnos líneas versátiles de investigación y además, algunas veces, pueden predecir totalmente nuevos descubrimientos. Estos avances y los que están por venir se desarrollan en laboratorios de química del mundo y en centros de investigación de matemáticos interesados por la química. Esto es una pequeña muestra de que el uso de los métodos matemáticos en la química es profundamente importante. En un laboratorio siempre van a estar presentes las matemáticas. Un claro ejemplo es en los instrumentos. Los instrumentos de laboratorio son herramientas muy precisas para la construcción y el desarrollo de investigaciones. Estos instrumentos nos ayudan a medir el volumen, la cantidad de cierta sustancia. En los instrumentos de laboratorio encontramos pipeta, tubos de ensayo, matraz, probeta, soporte universal, placa de Petri, termómetro, un encendedor, un microscopio, un embudo, entre otros muchos más. Con estos instrumentos podemos plantear investigaciones
Estas investigaciones nos llevarán a mostrar los resultados y así poderlos observar. Antes de que todo esto suceda, en el laboratorio debemos proponer cuál es la hipótesis, así poder manipular los elementos o las sustancias con las que estemos trabajando. Una vez planteado el problema, nos toca resolver el problema. Para resolver un problema en el laboratorio, necesitamos buscar y desarrollar estrategias matemáticas que éstas nos llevarán a resolver el problema y a aplicar las diferentes ecuaciones matemáticas. A esto se le denomina método científico, al proceso de investigación de cierto experimento. Las fases del método científico son observación, que es cuando observamos el enunciado y reconocemos el problema que se sitúa en él. El segundo es la pregunta. Corresponde a preguntar por qué surgen las cosas a partir de la observación. El siguiente es la hipótesis. Es la posible respuesta que tenemos al problema. El cuarto, experimentación. Debemos llevar al laboratorio esta relación de causa-efecto existente entre la observación y la variable. El análisis es el examen que vamos a realizarle al experimento para poder contrastar, relacionar y justificar lo observado. Por último, llegamos a una conclusión. Esta conclusión nos va a mostrar los resultados que se presentan en tablas, gráficos, de modo que establezcan relaciones entre las variantes estudiadas. Este análisis lleva datos matemáticos, los cuales nos dieron en la hipótesis. La conclusión puede ser aceptada o rechazada. Gracias a estas investigaciones, las cuales tienen una lógica y una base sólida, tenemos múltiples beneficios hoy y vivimos en un ambiente químico. Un ejemplo es el paracetamol. Daré una pequeña síntesis del paracetamol para ver su importancia. En un matraz Erlenmeyer, contenido de 0,55 gramos de para-aminofenol y 3 mililitros de agua, se añade gota a gota, con precaución, 0,6 mililitros de anhidro acético, agitando constantemente la mezcla. Esto es un ejemplo de la síntesis del paracetamol. Es una pequeña parte de cómo se elabora, cómo llegamos a obtener este fármaco en los laboratorios. Si nos damos cuenta, tenemos medidas, gramos, tenemos los mililitros, y estos son muy importantes. Como logramos observar, aquí en el laboratorio también tenemos presentes los números, como medidas muy importantes para desarrollar este fármaco. Como ya lo observamos, después del desarrollo del método científico viene un resultado. Hoy en día los beneficios han sido elevados ya que vivimos en un ambiente químico. Esta es la forma de comprender que los alcances y limitaciones que ha experimentado la química y matemáticas juntas a lo largo de la historia a través de la formulación de desarrollos de proyectos e investigaciones son muy importantes. El desarrollo de estos procesos químicos nos lleva a resultados tales como son los fármacos, fertilizantes, conservadores en alimentos, detergentes, cosméticos, plásticos, etc. Estos son resultado de las ciencias que se han aplicado, como son las matemáticas y químicas. Como ya hemos comprendido, la química y la matemática es una ciencia que nos proporciona muchos beneficios para el desarrollo de la sociedad. Como ya logramos observar, las matemáticas se encuentran presentes de manera significativa en la vida cotidiana de cada ser humano, a veces de una forma casi imperceptible y otras de manera más práctica, como el lenguaje matemático o el escrito. La presencia de las matemáticas en el estudio de la química ha sido un aporte muy importante, ya que a través de ellas hemos podido definir la multitud de situaciones químicas, desde procesos a reacciones, además de las relaciones que existen entre ambas desde un nivel atómico hasta un nivel industrial, como es la producción de ciertos productos que benefician a la humanidad.